¿Ya? Muy buenas noches, hola, hola, ¿cómo están? Les queremos dar una bienvenida calurosa en esta noche a todos nuestros amigos y hermanos que se encuentran viéndonos en este momento o que se están conectando. Queremos darles una muy sincera bienvenida y presentarnos como Grupo Armonía Celestial en esta noche, grupo que ha sido formado con un solo propósito, que es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que queremos hacerles partícipes de todos los temas maravillosos que vamos a realizar aquí desde este lugar. Perdón, un poquito de tos por estos tiempos, por el clima. Entonces, les invito para que compartan el enlace, el link a los amigos, a los hermanos, a los conocidos, para que ellos también hagan parte de este maravilloso proyecto. Bienvenidos, les mandamos un caluroso abrazo de parte de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, para iniciar, como sabemos, debemos pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, así que voy a invitar a mi hermana Vanessa para que nos dirija en oración en esta maravillosa noche. Bueno, en esta noche vamos a orar, así que allá desde sus hogares cierren sus ojos y vamos a orar. Amén. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de volver nuevamente a reunirnos aquí para compartir una porción de tu palabra en este santo día. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo todo lo que vamos a hacer en este momento. Todo esto te lo pido, Señor, no porque hayan méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a nuestra hermana Vanessa que nos ha dirigido en oración. Y ahora vamos a escuchar y vamos a entonar y nos van a ayudar ustedes desde allá, desde sus casitas. Vamos a cantar para honrar el nombre de nuestro Dios en esta noche, el himno número 432 y va a ser interpretado aquí desde el piano por nuestro hermano Felipe. Como el siervo clama por la salvación.
muchas gracias a Dios por esta oportunidad hermosa que nos regala para poder alabar su nombre. Entonces ahora voy a invitar a nuestro hermano Johnny, que nos tiene un pequeño mensaje en esta noche para dar inicio a esta hermosa velada. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde su celular. También si hay alguna visita, también buenas noches. La reflexión se basa en Génesis 22, pues en todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo voy a leer solo un pedazo, que es 22, del 1 al 3, y dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, vemos aquí que Dios, dos palabras a destacar, es la prueba y obediencia. En el mismo versículo 1 dice que aconteció después de eso que Dios probó a Abraham. En un libro que recomiendo mucho y que nuestros hermanos deben de conocer muy bien, que es Patriarcas y Profetas, de la hermana de White, explica que Dios hizo esto para probar a Abraham. Si la obediencia de él era genuina. Obviamente él ya había tenido varios encuentros atrás de fe, por eso Dios le hizo la promesa a él, pero quería, según la hermana de White, probar si él adoraba más a su hijo que al propio Dios. Entonces iba a leer acá algo que escribí, que dice: Dios nos prueba. Esa prueba puede ser con alguien que amamos. En este relato fue con su hijo. En tu vida puede ser con tu esposo, esposa, con tu padre, madre, quizás con un hermano o una hermana. La sabiduría infinita a veces permite que nuestros familiares y amigos cercanos nos defrauden. Ha habido casos de hijos o hermanos que también han sido asesinados. En esto hago un paréntesis para dar de pronto un pequeño testimonio sobre eso, aunque por respeto a la hermana no lo digo, pero hace muchos años, cuando era más joven, yo andaba con un muchacho de la iglesia y manteníamos cosas que obviamente no son de Dios. En esos días hubo campañas, yo preferí ir a las campañas, él prefirió pues seguir en sus rumbas, y en una de esas, yo estando en la iglesia, él estando en un bar, eso fue muy conocido en Villao, vinieron y por matar a cierta persona mataron como a 6 o a 7, entre ellos él. Pues son cosas que uno no puede explicar, pero bueno, sigamos acá. Las circunstancias a veces son lamentables y siempre surge la pregunta, el por qué me sucede esto a mí. La contestación a esta pregunta pues se le deja a Dios. Lo que sí quería destacar aquí en este pequeño versículo es que Dios siempre nos examina en nuestro corazón, en lo más profundo, para ver si elegimos servirle a Él o elegimos a Dios. Y por lo regular elegimos las cosas del mundo. Entonces mi invitación es sencilla: que primeramente busquemos a Dios mientras puede ser hallado y busquémosle mientras está cercano. Entonces la invitación a mis hermanos es que, a pesar de las pruebas y dificultades, busquemos a Dios, y que cuando, pues es que hay mucha reflexión en que cuando Dios nos dice algo tácito o tajante, debemos obedecer, porque si no, pues obviamente vamos a defraudarlo, pues no hay meta más grande que alcanzar la vida eterna. Entonces mi invitación es a ello, a dejar nuestros ídolos. Hoy hablaba con un hermano que está separado y me decía: es que ustedes nos critican a los que salimos.
Entonces yo le decía, no los criticamos, simplemente que lo que está mal, pues debe llamarlo uno por el nombre que es. Y él, anteriormente habíamos tenido una discusión con él, porque sí, está un poco mal en la fe, pero hoy ya dio un poco el brazo a torcer porque le expliqué, le dije, es que en el camino a Cristo dice que nuestro modelo a seguir es Jesucristo, no otra persona, ni el pastor, ni el anciano de la iglesia. Entonces ya hoy al menos aceptó un poco eso. Entonces la invitación es eso, a que nos acerquemos a Dios cada día más y que dejemos nuestros ídolos. Amén. Amén. Gracias, hermano Johnny. Y ahí como para agregar entonces sería como que en la obediencia hay bendición. Bueno, vamos a seguir entonces dejando allí eso en sus mentes. Ahora vamos a tener una parte especial porque es un gran momento para alabar el nombre de nuestro Dios. Esta noche ha sido preparada para eso y como les decía al inicio, este grupo ha sido creado con ese propósito. Entonces vamos a dejar que nuestra hermana Vanessa nos comparta un especial para el Señor. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Amén. 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 ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Maestro? Gracias a nuestra hermana Vanessa que nos ha dado este hermoso especial para honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a dar un segundito, vamos a dar un momentico para saludar a los hermanos que nos están apoyando en este momento. Vamos a saludar a nuestra hermana Mari Duarte y a Lucy Leal, que se encuentran en este momento apoyándonos, nuestra hermana Amparo Restrepo también.
y así sucesivamente a todos los que se van conectando. A ver, vamos a seguir invitando y a mandando el enlace y nuestro link para que todos puedan estar allí compartiendo con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por los que nos están allí apoyando. Entonces, bueno, vamos a darle entonces ahora el paso a una parte bastante especial. Así como también nosotros tenemos nuestras reflexiones, también nuestros niños tienen su parte especial, y entonces en esta noche nuestra hermana Liliana es la encargada de traerles esa historia que van a guardar ellos en su corazón y va a dejar una enseñanza maravillosa. Adelante, hermana Liliana. Muchas gracias, mi hermanita Sandra. Bienvenidos a cada uno de los que están a través de sus pantallas acompañándonos en esta noche, en esta recepción de Santo Sábado. Y para nuestros pequeñines traemos una historia muy especial. Así que en esta noche les voy a presentar a este amiguito que, como bien vemos, es un granjero. Él se llama Joaquín. Joaquín le gustaba mucho comer esta deliciosa fruta. ¿Saben qué fruta es? Muy bien, la manzana. Así que Joaquín, cuando se estaba comiendo esta deliciosa fruta, sacó sus semillas. ¿Y sabe qué hizo Joaquín? Arrancó a correr muy emocionado a sembrar aquel árbol. Entonces, después de un tiempo, Joaquín obtuvo un hermoso y frondoso árbol lleno de muchas manzanas. Pero, ¿saben, niños? Un cierto día había mucho viento, demasiado viento, cuyo viento tumbó todas las manzanitas y todas las hojitas de aquel árbol. Así que Joaquín empezó a ponerse muy triste, ¿cierto? Y Joaquín se atacó a llorar. Pero, ¿saben, niños? Él recordó que tenía a un Dios maravilloso que escuchaba sus oraciones. Así que Joaquín se puso a orar, ¿cierto? Y Joaquín, cuando terminó de orar, resulta y pasa que todos los que le pedimos al Señor Jesús, Él nos atiende nuestro llamado. Así que después de la oración, mire qué bonito, volvió a aparecer ese árbol frondoso lleno de muchas manzanas. Pero no fue solo un árbol, fueron muchísimos árboles. Así que vamos a meditar en Mateo 21:22 y dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Así que después Joaquín agradeció a Dios porque escuchó su oración y estaba muy feliz. Y Joaquín ya recogía muchísimas manzanas y las llevaba a su hogar. Qué bonita historia, ¿verdad, niños? Esto nos recuerda que tenemos un Dios maravilloso, un Dios de poder que siempre escucha y atiende nuestras necesidades. Amén. Amén. Gracias, hermana Liliana. Qué hermosa enseñanza nos ha dejado esta maravillosa historia. Esperamos que se nos queden allí en nuestras mentes, tanto para nosotros como también a nuestros pequeños que en este momento quizás estén compartiendo o estén escuchando esta maravilla, que la confianza en Dios es primordial en nuestras vidas y que Dios escucha, es lo más importante, ¿verdad, hermanos? Amén. Dios Amén. escucha siempre nuestras oraciones. Bueno, entonces ha llegado una parte también muy importante y es la reflexión que nos va a dar en esta noche Dios por medio de nuestro hermano Felipe. Entonces vamos a dejar el espacio para que él nos comparta ese maravilloso mensaje que nos trae de parte de nuestro Dios. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. En este tema vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia, el cual al comienzo de la historia tenía 17 años. ¿Saben de quién se trata? ¿Saben ustedes? Bueno, también tenía 11 hermanos. Ahora sí yo creo que ya adivinaron quién es. David. ¿David? No, Bueno, no es David. José. Oh, José, muy bien. José, el hijo de Jacob. Está en Génesis capítulo 37. Así que los invito a que busquemos Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 4. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Jacob era el padre de José. Esta es la historia de la familia de Jacob.
José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo que nos dice el texto es que José tenía unos hermanos que lo querían mucho, ¿cierto? No, le aborrecían, no le podían dirigir la palabra pacíficamente. Me imagino que le gritaban, que él le decía, hola hermanos, ¿qué quiere? ¿Cierto? Y entonces los hermanos lo odiaban. Y una vez José tuvo un sueño. Más adelante vemos el sueño. Dice, versículo 6. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y yo creo que los hermanos, cuando escucharon ese sueño, les dio mucha alegría y corrieron a abrazar a José. No. Antes pensó, es que iba usted a reinar sobre nosotros. Y se enojaron con él. Y el papá pues tuvo que calmarlo un poquito, decirle, usted sabe que sus hermanos pues no es que lo quieran mucho, pero trate como de no provocarlos de eso. Pero él en el fondo pensaba, esto puede ser algo divino, algo que venga de Dios. Y así siguió la vida, como los hermanos de José, ellos iban al campo, entonces fueron a llevar a las ovejas a otro lugar. Y el papá envió a José a vigilarlos, a mirar qué es que hacían los hermanos. Cuando él fue allá, pues a los hermanos se les ocurrió darle una bienvenida muy amigable. Así que le quitaron la ropa, lo metieron en una cisterna y pensaron en matarlo. Pero en lugar de matarlo, decidieron venderlo con unos compradores de esclavos que iban pasando. Así que habían vendido a su hermano como esclavo. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Qué noticia le iban a dar al papá? Pues le dijeron que José había muerto, cogieron la ropa y la mancharon de sangre y se la llevaron al papá. Mientras que ahora José estaba solo en una tierra extraña. ¿Cómo creen ustedes que se sintió José? Triste, muy triste. Muy triste, ¿cierto? Es una situación dura. Sintió lo que llamamos traición, ¿cierto? Una dura traición por parte de sus hermanos. No piensa que la familia son los que lo quieren a uno, ¿cierto? Y sí es así. Pero en el caso de José, le jugaron una muy mala pasada. Lo vendieron en el versículo 36, dice, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Y ya en el capítulo 39 nos dice qué sucedió después con José. José, que había sido vendido como esclavo, pues tuvo que haber estado muy triste, haber pasado una situación muy dura, seguramente depresión, porque de haber estado con su padre, con sus hermanos, en su casa, de haber sido, como decía el texto, el favorito, su papá le había dado una túnica de colores, cosa que en ese tiempo tenían los príncipes, se la dieron a él, y ahora pasó a ser un esclavo. Y dice el versículo 1 del capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero noten algo especial, muy especial, que quiero que lo recuerden, que está en el versículo 2. Pero Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Jehová estaba con José. ¡Qué alegría! Y por eso él llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y además su amo notó algo especial en José. Manos, ¿lo tienen ahí? Sí. El versículo 3. ¿Qué es lo que vio el amo en José? Vio su amo que Jehová estaba con él. Vio su amo que Jehová Que estaba todo lo Amén. prosperaba. que Jehová lo halló
lo hacía prosperar en todas sus empresas. Amén, hermano. Jehová estaba con él. Eso era lo que lo hacía especial. Eso era lo que lo hacía destacar. Eso era lo que en medio de las dificultades hacían que él no perdiera la esperanza, que él trabajara, que él guardara la fe en Dios, se mantuviera firme. Porque Jehová estaba con él. Jehová hacía prosperar en todas sus empresas. Hacía yo José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la causa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en casa como en el campo. O sea, José, desde que llegó ahí, todo le fue bien, le fue prosperado. Y Dios lo bendijo. Y bendijo también a su alrededor. Bendijo a su amo por causa de él. Y entonces él mismo dejó todo en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y ahí parece estar todo bien. Pero entonces, así es la vida. Cuando las cosas parecen marchar bien, de repente llega una nota disonante a nuestra vida. Llega algo que nos hace pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me prosperaba en todas las cosas? ¿Dónde está el Dios que prometió ayudarme? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Muchas veces. Muchas veces nos pasa eso. Y esto también le pasó a José. José, el que era prosperado en todas las cosas. José, el hombre con quien estaba Dios, que 3 veces nos recalca que Jehová estaba con él. ¿Por qué entonces le tuvo que haber sucedido esto? Dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él se mantuvo firme ante la proposición de esa mujer, de la mujer de su amo. Y él no lo hizo simplemente, él no rechazó simplemente porque lo vieran los demás o qué va a decir mi amo, qué es que van a decir ellos. Sino que él, ¿qué fue lo que dijo? Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dijo contra Dios. No cómo le haría yo esto a mi amo, cómo le haría yo esto a fulanito, sino cómo le haría yo esto a Dios. Entonces, la mujer sigue insistiendo y al final, ella a través de un engaño logró que José estuviera en la cárcel. Así que ese evento desfavorable, me imagino que puso a pensar a José, ¿de verdad está Dios conmigo? Porque todo pareció ir bien y después toqué fondo, cayó. ¿Saben? Y es porque nuestra vida es como una montaña rusa, que la montaña rusa sube y de repente baja y vuelve a subir. Pero eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Eso no quiere decir que Dios ya no nos ame. Eso no quiere decir que Dios ya no esté con nosotros. Sino que todas las circunstancias de la vida, sean buenas o sean malas, tienen un propósito. Vamos a seguir. Entonces, José ahora estaba en la cárcel. Vayamos al versículo 19. ¿Algún hermano que lo quiera leer, de los que estén aquí? 19 en adelante. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Hasta cuál? Hasta el 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Palabra de Dios. Amén. Amén. O sea que, aunque cayó otra vez preso, después de haber sido prosperado, después de que Jehová estaba con él, parece que Jehová dejó de estar con él. Pero no fue así. Aún en la cárcel, Jehová estaba con él. Jehová lo prosperaba. Y vean que eso tenía un propósito, porque en la cárcel se encontró al copero y al panadero del rey. Y después, cuando el copero salió, ¿saben? Entonces se acordó de José 2 años después, aunque José le había dicho, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. 2 años después. Y miren lo que sucedió. En el versículo 38 del capítulo 41 dice: dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Decía el faraón, luego de que José les hubiera revelado el sueño. Dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo el faraón además a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Las situaciones que pasan en nuestra vida tienen un propósito. Nosotros no lo conocemos. ¿Alguno de ustedes sabe el futuro? No, ni siquiera yo. Solamente Dios. Solamente Dios conoce el propósito de las cosas. Seguramente José cuando cayó encarcelado, José cuando quedó como esclavo, pensó, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pero tuvo un propósito muy especial. Él llegó a ser el gobernador de Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de él. Y así pudieron llegar sus hermanos después. Pudo llegar su familia cuando llegó el hambre. Y él les pudo extender la mano. Los pudo ayudar. Vemos además que él los perdonó. Yo no sé porque tal vez yo no esté en esa situación, pero de pronto otra persona no los hubiera perdonado. Y ahí la historia sería diferente. Pero entonces vemos el gran amor, la gran misericordia, la gran sabiduría que adquirió José después de pasar por ese tiempo de prueba. Porque también las situaciones son para que nosotros nos edifiquemos, para que nos fortalezcamos. Así como el oro para refinarse debe someterse al fuego, así nosotros, nuestra vida debe ser probada. Pero siempre, siempre, siempre tendremos la seguridad de que Jehová estará con nosotros, así como lo estuvo con José. Amén. 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 Gracias, gracias hermano Felipe. ¿Cuántos estamos agradecidos con la meditación? Amén. Amén. Espero que vayamos en esta noche a dormir con esta meditación tan hermosa, ese mensaje tan lindo que nos acaba de entregar el Señor en labios de nuestro hermano Felipe. Nos enseña que así estemos pasando cualquier circunstancia difícil, Dios siempre está allí. Vemos cómo hacía énfasis en varios versículos de allí de Génesis, donde dice Dios estaba con él, estuvo en la cárcel, estuvo incluso en la cisterna donde los hermanos de él lo arrojaron al comienzo. Dios estaba allí, y que todo lo que él hacía allí era prosperado, solamente podría ser porque Dios estaba allí. Entonces el gran propósito de esa prueba tan grande que le tocó a José era que salvar a su pueblo de la hambruna que había llegado en esa época. Les damos gracias a Dios por su palabra y a nuestro hermano que en esta noche nos han compartido esto tan hermoso. Vamos entonces a entonar un himno ya para despedirnos en esta agradable noche, así que nuevamente les invitamos para que desde allá nos acompañen.
Vamos a entonar el himno número, ¿vale? 65. Himno número 65. Dice, el mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pesar. Él es el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, y al modo mi Redentor, las flores mil como su piel declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios, y a Salvador Jesús, hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias. Ese hermoso himno que nos declara que todo es de nuestro Dios, incluido nosotros, que somos parte de esa maravillosa creación. Bueno, no me queda más que dar agradecimientos a ustedes que nos han acompañado esta noche y a mis hermanos que han hecho parte de este maravilloso momento. A nuestra hermana que nos brinda acá este espacio también para poder compartir con todos ustedes este maravilloso proyecto que ha nacido con este grupo Armonía Celestial. Les voy a pedir para que oremos, nos acompañen desde allí. Voy a pedirle a nuestros hermanos que nos coloquemos de pie. Vamos a orar, a terminar con una oración. Y desde sus casitas también les invito para que allá nos acompañen en oración. Oremos. Eterno Dios y Rey Santo que habitas en la altura de los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos este espacio para poder compartir con muchas más personas las maravillas que tú tienes en tu palabra, para ofrecer esperanza tanto a nuestros corazones como a cada corazón que esté necesitado en esta hora, Señor, que tu amor y tu abrazo les llegue hasta donde están allí, Señor. Gracias por cada una de nuestras vidas acá representadas y por cada familia. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo y lo rogamos. Amén y amén. 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 Bendiciones, hermanos, despidámonos de nuestros amigos. Amén. Amén. Rompan filas.